Es un gusto poder saludarles. Agradecemos a las autoridades del plantel 4 Vidal Castañeda y Nájera de la Escuela Nacional Preparatoria por esta amable invitación. De igual modo, a la maestra Arely López Soto y a la maestra Roberta Orozco, coordinadora general de difusión cultural de la Escuela Nacional Preparatoria. Y desde luego a todos y todas ustedes que están siguiendo esta transmisión. Hoy, 18 de noviembre, celebramos el Día Internacional de la Filosofía. En este marco es que los profesores del Colegio de Filosofía del Plantel 4 nos encontramos aquí para llevar a cabo este pequeño conversatorio que tiene como nombre Los retos de la filosofía ante la pandemia. En este sentido, el propósito de este conversatorio, además de celebrar este día, es reflexionar un poco sobre el papel de la filosofía en lo que se ha venido llamando la pospandemia. Para ello nos acompañan el maestro Pedro Montalvo Piedra, el maestro Marcos Santana Cuellar y el maestro Jesús Carlos Jaimes Bautista, todos ellos del Colegio de Filosofía del Plantel 4, a quienes agradecemos su participación. Sin grandes preámbulos, entonces cedo la palabra al maestro Marcos Santana Cuellar para que nos presente su posición. Maestro Marcos Santana, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, maestro Cano. Un saludo a los presentes y un honor estar con ustedes en este momento y celebrar con ustedes el Día Internacional de la Filosofía. Bueno, presento entonces mi reflexión. Mi perspectiva de la filosofía en la pospandemia. La actual crisis provocada por la pandemia nos invita a reflexionar sobre aquello que afirmaba Bacon, al considerar que si conocíamos las leyes de la naturaleza, era posible dominarla. Sin embargo, esta última nos da un revés. Nos recuerda nuestras limitaciones, aun cuando existen grandes avances científicos y tecnológicos, mostrándonos que el destino de la humanidad, al menos en el plano individual, no está de todo en sus manos. La contrariedad de los hechos que se ponen a nuestro proyecto de vida se ve en la necesidad de replantearse el significado de la misma. Quizás parece inútil y superfluo para muchos, ya que se dirá que hay muchas formas de otorgárselo de acuerdo a las propias inclinaciones y deseos. Y solo es cuestión de encontrar la motivación que nos permita llegar a una realización personal y con ello darle el valor que merece. Como una vez mencionó Sócrates, cumple con tu vocación, cumple con tu deber. No obstante, también están quienes afirman que todo es vano y todo esfuerzo es inútil, donde el propio destino está marcado por la finitud. Ante este pesimismo, cabe mencionar que toda reflexión sobre la existencia parte de la autenticidad del yo, inmerso en la angustia y la desesperación de un ser arrojado ahí en el mundo que se sabe desamparado y solo. Pero a pesar de ello, el ser humano, consciente de su finitud y las limitaciones de su ser, se enfrenta ante la nada, ante el vacío y la muerte. De ahí que radique su grandeza de su ser, a partir de la creación de la cultura en busca de su propia trascendencia. Sin embargo, en nuestros días, la falta de sentido y significado de la vida es un termómetro de lo que podemos llamar la decadencia de nuestra cultura, de los valores y principios que enaltecen a los humanos y los diferencian de otros seres, tales como el respeto, la dignidad, la lealtad, etc. Y nos vemos inmersos en los excesos, la frivolidad y la indiferencia, evadiendo constantemente nuestro temor al no ser y del camino hacia la muerte, hacia la nada. Dada esta realidad, nuestro ser se interroga el sentido de la existencia, toda conciencia de la finitud en su extensión en el tiempo, y es de tal magnitud esta visión que aflora irremediablemente la autenticidad de nuestro yo, ante la amenaza del no ser o, en otras palabras, de nuestra propia muerte, por lo cual surja la interrogante del qué debemos y podemos esperar aquí, y con ello inicie la reflexión filosófica de un diálogo interno que no se interrumpe, de un yo que se piensa a sí mismo y que sabe que existe, cuestionándose por su ser ahí y como una posibilidad en el mundo.
Sin embargo, las respuestas frente a esto pueden ser tan variables y contradictorias entre sí, respondiendo a su propio contexto histórico, aunque en algunos casos aún se mantienen vigentes, como es el caso de algunas filosofías o religiones. Consideremos el caso de la filosofía existencialista, que es el problema del sentido de la vida que plantea Sartre. Si acaso el hombre no solo es una pasión inútil, encaminado siempre a la nada que es y que lo aguarda, y que por su parte Camus, que la vida no es más que un absurdo, es decir, no se puede responder por el significado de la existencia, del por qué estamos aquí, pues el universo es indiferente a nuestras preguntas. Por ello, cabría preguntarse si la filosofía es capaz de pronunciarse de manera objetiva a la par de los hechos ante una pandemia que representa la muerte o del no ser, y deberá de relajarse y esperar que las ciencias y la medicina den por terminada o superada esta contingencia, y con ello después emitir su opinión sobre lo ocurrido. En este sentido, la filosofía está ante una encrucijada, ya que tiene la posibilidad de mostrar su relevancia o debilidad, es decir, su validez o su decadencia. Como señala Hegel, la filosofía es hija de su tiempo. Sin embargo, en la actualidad, la muerte de los grandes relatos, bueno, hasta ahí ya es otra cosa. ¿No? ¿Oímos? ¿Sí está? Muchas gracias, maestro Santana. Pues le cedemos la palabra al maestro Jesús Carlos Jaimes. Maestro, gracias por estar aquí y adelante, maestro. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Yo preparé unas líneas para abordar este tema en esta ocasión. ¿Tiene la filosofía algún reto ante la pandemia? No, la filosofía no tiene reto alguno ante la pandemia. A pesar de su sombra de muerte que se extiende imponente en el mundo entero, y a más de 5 millones de seres humanos fallecidos, la pandemia no implica ni puede implicar alguna amenaza para la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía no es un sujeto y solo los sujetos pueden tener desafíos. Ahora bien, ¿cuáles son los retos de la humanidad ante la pandemia? Parece que pocos, según los expertos de la OMS. El pasado 4 de noviembre, María van Kerkhove, jefa de la Unidad Técnica Anticovid de la OMS, aseguró que el mundo está en condiciones de controlar la pandemia en 2022. E insistió, la trayectoria de la pandemia siempre ha estado en nuestras manos. Desde luego, esto no significa que la humanidad no tenga que hacer frente a grandes desafíos. El 21 de octubre, el doctor Bruce Aylward, uno de los líderes de la OMS, dijo que la crisis provocada por la propagación del SARS-CoV-2 podría prolongarse fácilmente hasta el 2022. Y agregó, les puedo decir que no vamos por buen camino. Realmente necesitamos acelerarla, refiriéndose a la distribución de vacunas en los países de ingresos más bajos. O, ¿saben qué? Esta epidemia durará un año más de lo necesario. Parece que el doctor Aylward considera que la pandemia tiene una duración necesaria según las condiciones actuales del desarrollo de vacunas anticovid en el mundo. Pero esta duración se aumentará un año más si la distribución de las vacunas a los países de ingresos más bajos no se lleva a cabo. He ahí un reto, pero no es un reto ante la pandemia, es un reto ante la mala distribución de las vacunas. La pregunta ahora debe ser, ¿con qué criterios se distribuyen las vacunas anticovid en el mundo? La respuesta es, con criterios de mercado. El 26 de octubre, la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, un organismo independiente creado por la OMS y el Banco Mundial, el Banco Mundial, sostuvo si el primer año de la pandemia de COVID-19 fue definido por un fracaso colectivo en tomar en serio la preparación y actuar rápidamente basándose en la ciencia, el segundo estuvo marcado por profundas desigualdades
y un fracaso de los dirigentes en comprender nuestra interdependencia y actuar en consecuencia. La pandemia reveló más claramente un mundo desigual, dividido e irresponsable, pero no creó ese mundo. Ese es el mundo derivado del desarrollo capitalista. Ese mundo no es una amenaza para la filosofía, pero sí lo es para la humanidad. Los filósofos que tengan conciencia de esto no tienen un desafío, pero sí la tarea ineludible de evidenciar que, bajo el totalitarismo de mercado, la humanidad no podrá resolver los grandes desafíos a los que se enfrenta en la actualidad. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias a usted. Maestro Montalvo. Muchas gracias por la invitación. Este tipo de eventos siempre alegran mucho mi corazón y pues es un gusto además compartir este espacio con ustedes. Mi postura a propósito de este nuevo periodo en el que nos encaminamos también de forma inminente, que será el tiempo de la pospandemia, pues mi postura es la siguiente. En primerísimo lugar, debemos recordar, y creo que esto quedó en evidencia, somos cuerpo, y este es nuestro sitio original. Este es nuestro sitio original, somos cuerpo. Somos un cuerpo que padece y somos un cuerpo que además genera violencias. Somos un cuerpo que padece, sí, es cierto, y la pandemia en sí, pues no es un ente vivo sobre el cual podamos hacer estudios, investigaciones, sí sobre los virus, ¿sí? Y entonces tenemos que investigar un poco sobre cuál es la naturaleza de los virus y ver de qué manera esto afecta a nuestros cuerpos, por supuesto. Y esto último que se mencionaba de que somos interdependientes, pues también quedó en evidencia. Así que, ¿cómo son afectados nuestros cuerpos por los virus y por las alteraciones que hacemos en la naturaleza? Ahora, entonces debemos pensar qué es lo que nos causa padecimiento, pero también debemos pensar cuál es el origen de las violencias y cómo podemos erradicar nuestras violencias. La pandemia puso en evidencia una serie de problemáticas que ya estaban presentes, que no son nuevas, que no nacieron por la pandemia, ya estaban ahí, estaban alrededor de nosotros, estaban frente a nuestra vista, ya estábamos en confinamiento, en muchos tipos de confinamiento desde hace mucho. Por ejemplo, las mujeres ya estaban en confinamiento en sus casas. Los pueblos originarios ya estaban en confinamiento desde hace siglos. Los trabajadores sobreexplotados ya estaban en confinamiento en sus centros de trabajo, algunos en sus fábricas. Entonces ya estábamos en confinamientos y la situación de violencia extrema que se ha vivido en los últimos años en algunos lugares en México, en varias partes de nuestro México, pues tampoco surgieron por la pandemia. Es una violencia que ya estaba ahí, así que mucha gente ya estaba en confinamiento, ya estaba escondida en sus casas porque afuera había gritos o porque afuera se oyen balazos o porque afuera hay una situación casi de terror. Entonces ya estábamos en confinamiento. Lo que la pandemia puso en evidencia es que estas problemáticas ya estaban ahí, ¿sí? Ya estaban ahí esas problemáticas. Así como es inminente que esta situación pandémica tendrá que transformarse, tendrá que cambiar, tendrá que irse la pandemia como tal, pues ojalá estemos también preparados para ver de qué manera rompemos estos viejos confinamientos que acaban generando desigualdad, injusticia, ¿sí? Debemos estar preparados entonces, sí como seres pensantes, sí como personas que además en lo profesional nos acercamos al discurso filosófico, debemos acercarnos sí además al discurso científico y debemos acercarnos sí al estudio de los sociólogos y de los antropólogos para ver de qué manera preparamos nuevas respuestas a problemáticas viejas que la pandemia puso en evidencia, pero sobre todo tenemos que reconocer
se trata de problemáticas que ya estaban ahí, ya estaban presentes alrededor de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como personas que nos dedicamos un poco a la enseñanza de la filosofía, un poco a la investigación filosófica, un poco a la divulgación de la filosofía? ¿Cuál es nuestro papel? Pues nuestro papel es ver de qué manera, claro, entre muchísimas cosas, es ver de qué manera vamos a romper estos viejos confinamientos. Gracias. Gracias a usted, maestro Montalvo. Pues bien, vamos a dedicar unos tiempos a poder conversar, ¿no? De acuerdo ya con cada una de estas posturas que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Algo que me parece está ahí presente, ¿no? Que se ha mencionado, tiene que ver con la justicia, ¿no? La cuestión esta de la distribución de bienes, ¿no? El encierro que ha señalado el maestro Montalvo, ¿no? Esta existencia que de pronto se nos presenta media extraña, señala el maestro Santana, ¿no? Y que hay una brecha de desigualdades, ¿no? Lo cual me parece que tiene que ver con esta cuestión de una mejor distribución de bienes, ¿no? Para beneficiar a la población, ¿no? Ponía como ejemplo el maestro Jaimes la cuestión de las vacunas, ¿no? Entonces, pensaba lo siguiente, más bien, pregunto lo siguiente. Hay una cuestión sobre un trastocamiento, si se puede decir así, respecto a la noción de justicia y tal vez una noción de justicia distributiva, ¿no? O sea, ¿qué concepción de justicia se tiene, ¿no? O se tendría que adoptar para estos nuevos escenarios que se presentan, nuevos tal vez en términos de la forma como se expresan, para que el maestro Montalvo no me regañe, porque han estado ahí, ¿no? Como estos escenarios que se hacen más evidentes, ¿no? Que se presentan con mayor notariedad, ¿no? Bueno, mi primera pregunta es, ¿habrá una cuestión de justicia? ¿Habrá una noción de justicia? ¿Se estará concebiendo una idea de justicia en estos tiempos o lo que está por venir? ¿Maestros? Sí, maestro Jaimes, gracias. Sí, es importante tener los micrófonos abiertos, ¿no? Claro, perdón, siempre me pasa, perdón. No se preocupe, maestro. Me parece que la cuestión, más que con la noción de justicia, tiene que ver con la falta de justicia. Y desde mi punto de vista, la falta de justicia es sistémica. Tiene que ver con la sociedad capitalista, que es desigual desde sus orígenes. Desde el siglo XVI, la injusticia propia del capitalismo viene con la historia de la humanidad. La pandemia no ha creado esa injusticia, la ha hecho más evidente. Resolver esa injusticia, bueno, me parece que eso no es una tarea de los filósofos, aunque los filósofos pueden aportar su pensamiento crítico, intentando fundamentar una acción política por parte de las personas que padecen esa injusticia, ¿no? En la intervención del maestro Montalvo señala a las mujeres, a los obreros, a los campesinos, etc. Fíjense, y con esto termino esta intervención, me parece que es tan evidente que no está en el horizonte, mientras las cosas sigan el curso de la economía mundo capitalista, no está en el horizonte pensar en un replanteamiento de la justicia. Las autoridades de la OMS que mencioné no están hablando de eso, ¿no? De lo que están hablando es del fin de la pandemia, aún con una mala distribución de las vacunas en los países de bajos ingresos. ¿Acaso dicen que hay que acabar con el hecho de que haya países con bajos ingresos? No, por supuesto que no. Eso lo asumen como algo natural.
Lo asumen ellos en la OMS y lo asumen los dirigentes políticos en el mundo entero. En el reparto de las vacunas, a comienzos de este año, 10 países, de los 10 países más ricos en el planeta, acapararon el 75% de las vacunas. ¿Tienen un cargo de conciencia, un sentimiento de culpabilidad por haber hecho eso? No, por supuesto que no. Es así de sencillo. Podemos hacerlo, lo vamos a hacer. ¿Eso va a alargar la pandemia? Pues tal vez, en el fondo no nos preocupa mucho, ¿no? Por eso creo que la pandemia, con todo lo grave que es gravísima, no cabe duda, con toda la muerte que implica, no representa realmente una transformación sistémica. No hay un antes y después de la pandemia. La pandemia, me parece, es una especie de lunar sobre la piel del sistema capitalista. Ese es mi punto de vista. Gracias, maestro. Sí, maestro Marco. Coincido en muchas cosas con el profesor Jaimes, y es de tal manera que, por ejemplo, también considerando lo que dice el maestro Pedro Montalvo en cuanto a los confinamientos de los obreros y esta cuestión. Si algo, digamos, le dolió, digamos, al mercado, el libre mercado, esta cuestión, fue precisamente que los actores principales de la producción dejaron de producir. Y ahí se pudo ver un revés. Nosotros pudimos darnos cuenta en los meses que hubo confinamiento, donde aquellas áreas de que no eran de vital importancia, pues se da cuenta uno de que al final de cuentas la producción y lo que hace que mueva digamos de alguna manera el dinero, pues es la propia gente, es el pueblo, ¿no? Porque no te sirve de nada en algún momento, en un sentido, tener acaudalado, tener ciertos bienes materiales si estos no se circulan, ¿no? Y si ustedes se dieron cuenta, uno de los temores, o sea, tanto para como decía desgraciadamente Marx, ¿no? La diferencia entre un obrero o el proletariado y aquel que tiene el capital y los medios de producción, pues precisamente se remarcó también esa injusticia, ¿no? Sabíamos que hacían falta los trabajadores, los jornaleros en los campos donde producen los alimentos y toda esta cuestión, pero aún así se ve uno que, lo que decía Marx, ¿no? A final de cuentas, si no tienes que ofrecer más que fuerza de trabajo, ¿sí? Quien más padecen estas injusticias, por ejemplo, de las enfermedades, por ejemplo, un confinamiento de esta naturaleza, pues precisamente es el sector trabajador, o sea, el sector productivo. De tal modo que nosotros pudimos darnos cuenta que, como dice el maestro Jaimes, pues el capitalismo o los grandes líderes de la tecnocracia o la oligarquía, pues sí sentían que pues su dinero se veía golpeado, que sus acciones iban hacia abajo, pero no se dio así de tal manera que, por ejemplo, sufrieran lo mismo que, por ejemplo, una persona que vive al día con un sueldo, ¿sí? Por otro lado, la cuestión de justicia sí se vio marcado, por ejemplo, en algunos, por ejemplo, en España, hubo un escrito en un diario donde se quejaban, por ejemplo, de que Estados Unidos culpaba a los chinos de que se había provocado la pandemia sin ninguna prueba alguna, ¿sí? Y lo que marcaban precisamente es la otredad, ¿no? Decían, ¿cómo puede ser posible que todavía Occidente tenga ese cinismo de decir todo aquello que posiblemente yo no provoqué, pero tampoco el otro, inmediatamente yo culpabilizo o responsabilizo simplemente por las ideas, por las formas en que nosotros tenemos la idea de la democracia. A tal grado, por ejemplo, que pues, la Cancino, ¿no? La inyección que nos dieron a nosotros, a los profesores, que es la Sputnik o la Cancino, a los que tuvieron esa suerte de tener esas inyecciones, pues no pueden viajar a Estados Unidos, a Europa, ¿no? Entonces, ahí hay un sesgo, como dice el maestro Jaimes, a mí no me importa, ¿no? O sea, yo no estoy en la cuestión de que va a haber una reestructuración, una reflexión de lo que hemos hecho bien en bien de la humanidad, simplemente el engranaje debe continuar, ¿no? O sea, la máquina tiene que seguir y pues si nada más tengo que salvar a mis conciudadanos y darnos cuenta que también una cuestión que hablaban de las cuestiones de esas teorías de la conspiración, ¿no? Que si esto, a final de cuentas, no era una guerra fría de baja intensidad, ¿no? Donde ya no hay inocentes ni culpables, simplemente todos estamos en medio de este conflicto que existe entre Occidente y Oriente, ¿no?
Perdón, y entonces, perdón, maestro Montalvo, porque a lo mejor, a ver, y estamos ante, no lo sé, nuevas segregaciones, reafirmaciones de segregaciones, por ocupar una expresión Foucaultiana, y no sé ni por qué, una clasificación de las especies, o sea, hay una reconfiguración, no solo, o sea, que no solo entre ricos y pobres, sino que esto ha permitido también una segregación de los seres humanos, de las especies, una reclasificación o una agudización de algo que ya se venía dando. Maestro Montalvo. Gracias. A ver si puedo juntar, hacer una síntesis a partir de las dos preguntas planteadas, una sobre una concepción de la justicia y otra sobre si acaso hay una nueva forma de segregación. Sobre lo primero, me queda clarísimo que el capitalismo no tiene principios éticos. Lo que le interesa es la acumulación de la riqueza, del poder, el control, el dominio de las cosas, de los objetos y de las personas. A las personas mismas se les convierte en objetos. Entonces, el capitalismo en este sentido no tiene principios éticos, ¿sí? Y si lo asocio con el pensamiento moderno, porque en la exposición que nos hacía el maestro Marco Santana, nos habla de Bacon, de una frase conocidísima que dice más o menos que conocer la naturaleza nos puede servir para dominarla. Bueno, si asocio el capitalismo con el pensamiento moderno, que viene por lo menos desde el siglo XVI, pues hay una pretensión entonces de control, de dominio sobre la naturaleza. Y se naturaliza nuestro ser en el mundo, por decirlo de una forma rimbombante. Se naturaliza nuestro ser en el mundo para convertirnos en objeto de conocimiento para el control, en objeto de conocimiento, ¿sí?, para el dominio. Y en este sentido, pues el pensamiento moderno en su conjunto, aquí voy a decir una exageración y tómese como tal, como una exageración, por favor, porque por supuesto es contradictorio lo que voy a decir, pero me parece que en su conjunto el pensamiento moderno se quedó sin ética, se quedó sin principios éticos. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al pensamiento moderno, lo que le interesa a la modernidad es el control, el dominio, la comprehensión con H intermedia, ¿sí? Pero esa comprensión, esa pretensión de conocer las cosas para dominarlas, Bacon, ahí está Bacon, ¿no? O ahí está Descartes, ¿no? Esta pretensión de comprenderlo todo para finalmente dominarlo y controlarlo, pues nos ha arrastrado a una historia prácticamente sin principios éticos. Y entonces los grandes filósofos como Kant, que supone sí una serie de criterios éticos, pues queda rebasado ante el pensamiento moderno, ante la pretensión de control, de dominio, de poder, de comprensión con H. Y por otra parte, pues me parece que los filósofos finalmente son como cronistas de su tiempo, más que como hijos de su tiempo, como decía Hegel, somos como cronistas de nuestro tiempo. Los filósofos de alguna manera pues no somos quienes dictamos cómo debe ir la historia, no somos quienes decimos cómo debemos ser realmente. De alguna manera nos volvemos como cronistas. Aristóteles fue el primer cronista en el pensamiento occidental. Entonces Aristóteles así, en su libro la metafísica, en su libro 1 de la metafísica, comienza haciendo una especie de crónica del pensamiento que le precedió. Acá en nuestras tierras, pues, Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI es uno de nuestros primeros cronistas. ¿Y qué es lo que nos narra en las cosas sobre la Nueva España, Sahagún? ¿Qué es lo que nos narra? Nos narra cómo viven acá estas personas con las que se encontró. Nos narra, por ejemplo, y fíjense, y esto es interesantísimo, nos narra, por ejemplo, en las cosas de la Nueva España, nos narra qué hierbas utilizaban para curarse de las enfermedades nuevas que estaban conociendo los indios de América, cómo trataban de curarse los indios de América de las enfermedades que les habían
traído los europeos, los españoles. Y esas cosas las va describiendo Shahgun, interesantísimo. Y bueno, y en este sentido digo que los filósofos son como cronistas, son como Shahgun, ¿sí? ¿Qué es lo que sí podemos hacer entonces ante estas condiciones del pensamiento moderno, del mundo moderno y del capitalismo que en su esencia son terriblemente injustas, que en esencia no tienen ética? ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Pues podemos, ¿sí?, hacerla de cronistas de cómo se ha resistido a estos tiempos, no solo de pandemia, ¿verdad?, sino a estos tiempos de modernidad, y a estos tiempos de capitalismo. Podemos ser cronistas de esto. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿En dónde podemos poner atención? Por ejemplo, podemos poner atención en y cómo le hacen distintos pueblos en el mundo, aquí en México, por ejemplo, pero en Centroamérica y en muchos lugares en el mundo, cómo le hacen muchos pueblos en el mundo, cómo le hacen muchas comunidades en el mundo que, no teniendo acceso a las vacunas, de todas maneras, encuentran modos para atender sus malestares causados por este virus SARS-CoV-2. ¿Cómo le hacen para sobrevivir? ¿No? Allí hay un modo de resistencia, pero que está facultado también por conocimientos propios, y que además son saberes propios que tienen quizás cientos de años. Y entonces, ¿qué puede hacer un filósofo cronista? Ver esos modos de resistencia y quizás hacer un poco de teoría sobre eso, quizás sistematizar un poco sobre eso, y en esa medida, pues sí, crear nuestro propio campo filosófico, utilizar nuestras propias categorías o crear nuestras propias categorías para explicar cómo es que se puede ser distinto, cómo es que se puede ser alterno, cómo es que se puede resistir a los tiempos modernos. Gracias, maestro Pedro. No sé si hay algún comentario que quieran agregar, maestro Jaimes, maestro. Sí, maestro Jaimes. Ahora he puesto el micrófono, sin necesidad de que me lo recuerden. Nadie. Miren, es muy interesante, muy, muy interesante, y agradezco mucho la oportunidad de tener esta conversación con ustedes. Ha sido un agasajo la participación de mis compañeros y las provocativas preguntas del maestro Cano. Yo quiero decir que yo pienso que Marx tiene razón. Los filósofos han interpretado el mundo y de lo que se trata es de transformarlo. Ni siquiera estoy jugando con las palabras, ni siquiera con la reformulación que podría hacer a partir de lo dicho por mi querido Montalvo, hasta en el futuro cercano, algunos proponen que los filósofos hagan las crónicas del mundo, cuando de lo que se trata es de transformarlo. Porque eso es realmente lo que creo. Me parece que es un error, que es como mirarnos al ombligo, pensar en la filosofía como si la filosofía estuviese en peligro. No es la filosofía, no, por supuesto que no. Lo que está en peligro es la vida humana, nuestra vida. Y me parece que con todo lo digno y respetable que tenga la resistencia de los pueblos indígenas o de cualquier otro grupo vulnerable que ha resistido, eso es una hazaña, no cabe duda, pero no se trata de resistir, se trata de transformar, se trata de salir de la resistencia y construir un mundo distinto a este, un mundo en el que quepan otros mundos. De eso se trata. Y me parece que lo que debemos hacer los filósofos es no preocuparnos por lo que le vaya a ocurrir a la filosofía, y sí preocuparnos por lo que le puede ocurrir a la humanidad. Y poner al servicio, en nuestro caso directo, de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, nuestras reflexiones, nuestros puntos de vista, intentando fundamentar la necesidad de transformar el mundo, evidenciando que este mundo nos va a llevar a un suicidio colectivo. Termino con esto. El maestro Cano, de una manera muy ingeniosa, nos pregunta entonces
si la pandemia, si lo tergiverso, maestro, por favor corríjame, si la pandemia ha modificado las víctimas, ¿no? Se han sacado nuevas víctimas ante la injusticia del capitalismo. Yo creo que en el fondo no lo ha hecho. Me parece que en el fondo las víctimas son las mismas que ya lo eran, pero su condición de víctimas se ha visto agravada. El confinamiento, del que hablaba el maestro Montalvo, el confinamiento para los que pudimos estar confinados fue una salvación, fue magnífico. Nuestro riesgo a ser contagiados disminuyó gracias al confinamiento. Pero hubo muchas personas en el mundo entero que no pudieron confinarse en sus hogares intentando cuidar de sus vidas. No pudieron hacerlo porque tenían que trabajar. Y entonces salieron y se expusieron y muchas personas murieron de esa manera, ¿no? Si las cosas no cambian, y no parece que vayan a cambiar por sí mismas, si las cosas no cambian, esta no va a ser la última pandemia. Es muy factible que vengan otras más feroces que esta, porque la propia pandemia tiene que ver con el impacto ambiental del ser humano en el mundo, pero no en tanto que humano, sino del ser humano organizando la producción en términos capitalistas. Eso es lo que teníamos antes de la pandemia, eso es lo que hemos tenido durante la pandemia y eso es lo que tendremos inmediatamente después de la pandemia. Pensar que hay una etapa prepandémica y otra postpandémica me parece que no es realista. Me parece que hubo una pandemia que fue terrible, pero que lo básico de la forma de la organización de la sociedad, lo básico no se ha transformado. Y si no se transforma, no seremos capaces de enfrentar los retos del siglo XXI. No los filósofos, la humanidad en su conjunto. Muchas gracias. No, pues gracias a usted, maestro. Bien, nos vamos acercando ya hacia el cierre, ¿no?, de este evento, ¿no? Y entonces quisiera pedirles que en 2 minutos, tal vez, no más, pudiesen ustedes ir cerrando o haciendo sus últimas observaciones o comentarios, ¿no?, lo que ustedes consideren adecuado. Entonces, así como iniciamos la exposición, vamos cerrando de igual manera. Maestro Marco Santana, por favor. Sería recomendable, maestro Santana, si pudiese abrir su micrófono. Gracias, muy amable. ¿De qué? La costumbre, ¿no? Bueno, yo creo que las pandemias siempre han estado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Desgraciadamente, a veces el poco conocimiento histórico sobre este tipo de fenómenos a veces nos hace caer que la tecnología, la ciencia, digamos, ya la tenemos bien calibrada y que en cualquier momento, cualquier contingencia nos va a sacar a flote en un abrir y cerrar de ojos. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan la peste negra, pues estábamos hablando, no es por ser pesimista, obviamente, pero se habla de que por lo menos duró como 200, 300 años y que se agravó y hasta que a finales del siglo XVIII, por ahí así, desapareció el último brote. Y a lo que voy es esto, ¿no? Yo creo que hay que ser más humildes en ese sentido, de que la ciencia no es algo seguro, sino nada más una probabilidad, ¿no? O sea, yo creo que la filosofía lo que debe de mantener es precisamente esa humildad intelectual, ¿no? Y de que el hombre se considere como una parte del ser orgánico que es nuestro propio planeta. A veces, en el sentido de lo que estamos viviendo hoy en día, pues sí es un poquito más grave, ¿no? Porque como decía el maestro Jaimes, también el desastre ecológico que estamos viviendo, de hecho la misma universidad me parece que publicó un artículo en el cual, por ejemplo, mencionaba que, por ejemplo, la salinidad de los mares, la cuestión del derretimiento de los polos y todo eso, eran indicios también de lo que podría ser una extinción masiva, ¿sí? Entonces, aquí yo creo el problema es el voraz capitalismo, es decir, produzco, no respeto la naturaleza, es simplemente un objeto que me produce un bienestar, un cierto progreso, sin que exista un equilibrio, ¿no? Entonces,
yo considero que es importante recobrar esa humildad intelectual y que somos parte del ser, ¿no? Que no somos algo distinto ni ajeno a nuestro planeta, ¿no? En grandes rasgos, yo creo que esa sería mi conclusión de una reflexión sobre de que somos parte de un medio, ¿no? Muchas gracias, maestro Marcos. Maestro Jesús. Muy bien, pues muy brevemente, me parece que ese es el papel que tenemos. No es un desafío, pero sí es una tarea. Los filósofos, en cualquier espacio público que tengamos a nuestra disposición, me parece tenemos que evidenciar lo que nadie más dice, lo que nadie más comenta. Tenemos que mostrar que la forma de producir y consumir de las sociedades contemporáneas nos llevan hacia un suicidio colectivo, ya sea por pandemias o por agotamiento de los recursos naturales no renovables o por contaminación ambiental. Cada uno de los problemas a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad no parece que se estén resolviendo. Al contrario, año tras año parece que se van haciendo más difíciles de resolver. Y no va a ser de otra manera hasta que la forma en la que producimos y consumimos los bienes no se transforme. Creo que esa sería un poco la tarea que podríamos asumir responsablemente los filósofos. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Jesús. Maestro Montalvo, por favor. Voy a emular un poquito el pensamiento antiguo. Mi corazón canta. Como filósofo, puedo hacer que mi corazón cante. Y en ese sentido, me considero como un cronista. Claro que me gustaría también involucrarme en la participación activa para las transformaciones que se requieren. Por supuesto que sí. Pero un poco refugiado en mis librajos, un poco refugiado en pláticas en las que he estado con intelectuales mayas en los últimos días, un poco con el ambiente en el que me estoy involucrando para conocer formas de resistencia cultural efectivas. Lo único que puedo hacer en este momento es, sí, hacer lo posible porque mi corazón cante. Y en ese sentido convertirme en cronista de esta época, cronista de este momento de la pandemia, cronista entre ustedes, cronista con ustedes. Mi corazón tiene que cantarles a ustedes y tiene que cantar sobre ustedes, ¿sí? Y claro, ¿qué es lo que quiero que cante mi corazón? Pues quiero que cantemos no más violencias entre nosotros. Quiero que cantemos mejor momentos de alegría. Quiero que cantemos momentos de condiciones de vida cada vez mejores para nosotros, para cualquiera de nosotros, para todos, para todas. Y en ese sentido, pues quiero convertirme entonces en cronista. Y bueno, pues ha sido un agasajo, ha sido un gusto enorme. Ahora sí mi corazón está contento. Tengo un corazón que canta gracias a ustedes, porque si no es con ustedes, mi corazón se queda callado. Así que, pues muchísimas gracias, y esto ha sido pues realmente hermosísimo para mí, súper interesante, y claro que hay mucho que contestar, ¿no? Como que apenas estábamos iniciando, caramba, ¿no? Porque esto da para mucho y apenas estamos iniciando, así que me quedo con las ganas, pero muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes, maestro Pedro Montalvo, maestro Marcos Santana, maestro Jesús Jaimes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dialogar, conversar, aunque sea de manera breve, y mediante estos espacios conversar con ustedes, reflexionar sobre ustedes con la filosofía, hoy 18 de noviembre, Día Internacional de la Filosofía. Muchas gracias, maestros, espectadores, se les agradece mucho su atención y pues seguimos viéndonos. Hasta luego.